Bueno, y continuando con el tema, es hora pues de pasar al apartado de los indicadores de un sistema de vigilancia epidemiológico. Como tal, retomando un poquito la definición anterior, pues decimos que un indicador de salud laboral es una medida específica que informa acerca de los efectos de la salud derivados del trabajo o acerca de los componentes del entorno laboral que pueden determinar la salud y que pueden incluir las condiciones de trabajo de riesgo, las exposiciones laborales, recursos preventivos o actuaciones de control. Decimos también que pues, estos indicadores deben de cumplir con unos criterios de validez, objetividad, sensibilidad y especificidad. Pasando pues un poquito más de lleno al tema, hablamos de que existen tres tipos de indicadores dentro del sistema de vigilancia epidemiológico. Vemos que los primeros son los indicadores de condiciones de base, los cuales se refieren a los datos sobre las características de las empresas y del colectivo de trabajadores sobre los que ejercen sus actuaciones de servicios de prevención. Es decir, en resumidas palabras, que dentro de estos indicadores pues encontramos como tal la generalización de toda la información del conjunto de personas que vamos a vigilar o del área específica sobre el cual se va a trabajar. En segunda instancia encontramos los indicadores de determinantes de riesgo laboral que se refieren a los principales factores determinantes de la salud de los trabajadores presentes en el entorno de trabajo y cuya exposición puede llevar al deterioro de la salud. Se incluyen indicadores de exposición a agentes físicos, químicos, biológicos, entre otros. Es decir, que aquí en estos indicadores pues encontramos como tal pues una ayuda que nos va a concluir los determinantes de riesgo laboral que pues están causando mayor deterioro en la salud de los trabajadores. Y por último, los indicadores de efectos de la salud que se refieren a los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, enfermedades relacionadas con el trabajo y algunas de las actividades sanitarias de servicios de prevención. Es decir, que aquí pues ya encontramos unos indicadores que nos ayudan pues a medir como tal el efecto adverso sobre la salud de estos determinantes de riesgo laboral. Pasando pues como tal al tema, encontramos pues unas tablas de indicadores del sistema de vigilancia epidemiológico. Quiero recalcarles aquí que los indicadores son muchos, pero pues por cuestiones de tiempo hemos resumido, hemos puesto algunos mediante una tabla y pues vamos a explicar un ejemplo de uno de ellos. ¿Sí? Vemos que en la tabla hay un factor, un indicador y una descripción del indicador. En este ejemplo pues vamos a trabajar sobre el factor características de la empresa y su población trabajadora, sobre el indicador trabajadores en instalaciones ajenas a la empresa, lo cual en la descripción del indicador nos dice que es el número de trabajadores de la empresa que realizan habitualmente su trabajo en instalaciones ajenas a la empresa sobre el número total de trabajadores y multiplicado por 100. Para este ejemplo vamos a trabajar una empresa que se llama Decalworks, la cual pues se dedica a la impresión digital y el diseño gráfico. El indicador que vamos a trabajar, les recuerdo, es trabajadores en instalaciones ajenas a la empresa. Los datos que necesitamos para este indicador es, primero, el número de trabajadores en la empresa que habitualmente laboran fuera de la empresa, la cual pues para Decalworks es equivalente a 13 trabajadores, y el número total de trabajadores de la empresa, lo cual equivale a 26. Aplicamos la fórmula que sería pues 13 sobre 26 multiplicado por 100 y eso nos da un valor de 50. En porcentaje pues nos quiere decir que el 50% de los trabajadores de la empresa pues laboran en instalaciones ajenas a ella. Pasando pues a otro ejemplo, en este caso de los indicadores de determinantes de riesgo laboral, vamos a trabajar aquí sobre el factor condiciones de temperaturas extremas y el indicador exposición a temperaturas extremas, el cual nos dice que es el número de trabajadores expuestos a temperaturas extremas por el número total de trabajadores multiplicado por 100. Volvemos a tomar como ejemplo la misma empresa, en este caso pues este indicador. Vemos que los datos que necesitamos es primero que todo el número de trabajadores expuestos a temperaturas extremas, que dentro de la empresa son 4 trabajadores los que están expuestos a estas temperaturas, y el otro dato es como tal pues el número de trabajadores de la empresa, que como ya hemos dicho es 26. Aplicamos la fórmula que sería 4 entre 26 multiplicado por 100, eso nos da un valor de 15,3. En porcentajes pues equivale a que el 15,3% de los trabajadores pues tiene una exposición a temperaturas extremas. Pasamos al último ejemplo, en este caso de los indicadores de daños en la salud. Vemos pues la tabla con algunos de estos indicadores, vuelvo y les recalco, son muchos más. En este caso pues vamos a trabajar el ejemplo sobre el factor enfermedades profesionales y el indicador incidencia de la sospecha de EP comunicadas, es decir, enfermedades profesionales comunicadas. Vemos que en la descripción del indicador, primero que todo, debemos elegir un periodo de tiempo que puede ser un mes, trimestre o un año, ¿sí? Vemos que en la descripción, pues como tal del indicador que vamos a trabajar, dice que es el número de casos de sospecha de EP comunicadas
en el periodo de tiempo según el artículo 5 del Real Decreto 1299 del 2006. Él les quería explicar pues que no se vayan a enredar con este tema, simplemente lo que nos dice ahí es pues que debemos basarnos legalmente en lo que dice pues el Real Decreto que nos menciona allí. Este valor sobre la media de trabajadores del periodo de tiempo multiplicado por 10 a la 3. Quiero pues explicarles ahí brevemente que la media como tal se calcula dividiendo los días reales trabajados por los días totales del periodo a enlistar. Para nuestro ejemplo pues vamos a trabajar un periodo de un trimestre, es decir 3 meses. El indicador pues como tal es la incidencia de sospecha de EP comunicadas. Vemos que el primer valor que necesitamos conocer es el número de casos de sospecha de EP comunicadas en el periodo de tiempo según el artículo 5 del Real Decreto 1299 del 2006. Vemos que para la empresa pues el número de casos es de 1, ¿sí? El otro valor que necesitamos como tal es la media de los trabajadores del periodo de tiempo, que como ya les dije pues se calcula dividiendo los días reales trabajados por los días totales del periodo que estamos enlistando. Eso nos dio un equivalente de 0,9, aplicamos la fórmula, que sería 1 sobre 0,9 multiplicado por 10 a la 3. Pues para que no nos enredemos un poquito, 10 a la 3 equivale a 1000, ¿sí? Entonces lo multiplicamos por 1000, eso nos da un equivalente de 1,11. En porcentaje pues equivale a que el 1,11% de los trabajadores pues tiene incidencia de sospecha de enfermedad profesional que ya fue comunicada. Y pues ahí finalizamos este tema. Son muchos más indicadores, pero pues por cuestiones de tiempo tocamos relevantemente solo 3 de ellos.